Noticias Washington TV, el noticiario más completo de la televisión americana, con noticias, información y opinión. Los hombres nacemos iguales ante la vida, pero luego debemos racionalizar las relaciones sociales para la desigualdad operativa. Lectura del resumen de las noticias más destacadas de hoy lunes 13 de julio de 2026, aportadas por diversas fuentes periodísticas reconocidas y confiables. Sin universidad no hay nación. Estudia en Estados Unidos desde cualquier país del mundo, gracias al convenio exclusivo entre Mackenzie University y Washington TV. Usa el código 25 y obtendrás exoneración de la inscripción y concursarás para una beca parcial si calificas. Noticias de Hispanoamérica. El balance más reciente ofrecido por las autoridades venezolanas sitúa la cifra total de víctimas mortales por el doble terremoto del pasado 24 de junio en 4.490 personas fallecidas. Se reportan 12 periodistas entre las víctimas. Más de 100 personas sufrieron amputaciones traumáticas en La Guaira, una realidad desgarradora que afectó de manera desproporcionada a los más pequeños. Se calcula que el 40% de los pacientes amputados son niños. Ante esta crisis humanitaria y médica, el atleta y conferencista venezolano Juan Pablo dos Santos, quien también es amputado y ha sido un referente de superación, activó una campaña internacional para asegurar el suministro y la fabricación de prótesis para los sobrevivientes. A este esfuerzo se sumó desde Nueva York el atleta amputado Gabriel Cardier, uniendo fuerzas para canalizar recursos y visibilizar la situación de los afectados. A poco más de 2 semanas del trágico doble terremoto en Venezuela, la Casa Blanca mantiene el despliegue de su plan de asistencia integral. El gobierno del presidente Trump incrementó los fondos de ayuda humanitaria a más de $300 millones, coordinando el envío de suministros desde sus centros de respuesta en Miami, en alianza con firmas privadas como Walmart, mientras un equipo de operaciones navales especializadas trabaja en La Guaira para rehabilitar el puerto y facilitar el ingreso de insumos médicos y de rescate. El análisis de la NASA y la Agencia Espacial India a través del satélite NISAR revela que el violento doble terremoto del pasado 24 de junio provocó un desplazamiento masivo y horizontal del terreno en Venezuela que alcanzó hasta 60 centímetros en el norte del país y se registró precisamente justo al sur de la sección de la falla que pasa al norte de Caracas, cerca del aeropuerto internacional en La Guaira. Un movimiento súbito de más de medio metro en la base del suelo destruye la integridad estructural de edificaciones y tendidos de servicios públicos al instante, lo que explica el colapso masivo en el corredor Caracas-La Guaira. Como consecuencia directa del violento doble terremoto en Venezuela, la costa suroeste de la isla de Trinidad sufrió una alteración drástica e instantánea. Al desplazarse la masa de la ladera hacia abajo y hacia el frente, empujó y levantó el lecho marino y la línea de playa adyacente, elevándolos unos 6 metros sobre el nivel del mar en cuestión de segundos. Asimismo, en la zona de los Iros, se reporta cerca de 50 acres de tierras agrícolas agrietadas y estanques vaciados por completo. El ingeniero estructural Kit Mayamoto afirmó que los terremotos registrados en Venezuela el pasado 24 de julio representan el tercer desastre natural más catastrófico a escala mundial y una de las 3 tragedias sísmicas más complejas de las últimas décadas, al compararlos con los ocurridos en China en 2008 y Turquía en 2023. La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas informó que entre el 24 de junio y el 11 de julio se contabilizaron 1.204 eventos sísmicos en el país como parte de la actividad desencadenada tras el doble terremoto ocurrido en el centro norte de Venezuela. La Corte Suprema de Justicia de Nicaragua aplicó una inhabilitación silenciosa y masiva que deja al país prácticamente sin defensores independientes. Más de 2.000 abogados y notarios fueron borrados de golpe de los registros oficiales. Los profesionales descubrieron la sanción al intentar ingresar al sistema informático judicial, encontrando sus credenciales canceladas sin ningún proceso disciplinario previo ni justificación legal,
lo que barrió con abogados corporativos, asesores de empresas y profesionales independientes cuyo único delito ha sido no tener una militancia sandinista activa demostrable. El objetivo de fondo parece ser la cooptación absoluta de los eslabones que restaban del Poder Judicial, permitiendo ejercer únicamente a los leales al partido oficial. Esta anulación sistémica deja a los ciudadanos en una vulnerabilidad extrema. Los juicios en curso quedan en el limbo al perder repentinamente a sus defensores y la seguridad jurídica del país se quiebra por completo al paralizarse la gestión de registros públicos de propiedad y notarías, destruyendo el tejido legal básico de la sociedad civil nicaragüense. ¿Cuándo aprenderán estos pobres pueblos esperanzados de Latinoamérica que a mono no se le puede dar hojilla? En Colombia, la detonación de un artefacto explosivo en las instalaciones de la terminal aérea del municipio de Tibú causó graves destrozos materiales en las oficinas administrativas del recinto. El ataque dejó a 3 miembros del equipo de seguridad local con fuertes traumatismos, encendiendo nuevamente las alarmas sobre la actividad de grupos armados irregulares en la región del Catatumbo. Un potente sistema frontal avanza con fuerza desde el sur hacia la zona central de Chile. Las autoridades decretaron la alerta roja en la comuna de Molina debido a la magnitud de las precipitaciones, mientras que en la isla de Pascua se determinó la suspensión total de clases tras registrarse rachas de viento de hasta 120 kilómetros por hora. En Argentina, la tensión social arrecia en la provincia sureña de Santa Cruz. El conflicto por demandas de aumento salarial por parte de las fuerzas policiales locales se ha agravado significativamente tras el fracaso de 8 mesas de negociación consecutivas entre los representantes de los agentes y el gobernador provincial Claudio Vidal. El gobierno de China anunció la llegada de un nuevo embajador a Panamá, justo en momentos en que la relación entre ambos países se ve crecientemente tensada por la gestión de 2 puertos ubicados en ambos extremos del Canal de Panamá y el aumento de detenciones de buques con bandera panameña en puertos chinos, según ha advertido la administración del presidente José Raúl Mulino. El gobierno de México anunció que iniciará acciones legales y civiles para proteger los derechos humanos de los mexicanos que se encuentran en Estados Unidos en respuesta de la muerte del inmigrante Lorenzo Salgado Araujo por disparos de un agente del Servicio de Control de Inmigración y Aduana de Estados Unidos y de otros 16 mexicanos más en casos relacionados con inmigración. Noticias de Washington, D.C. El presidente Trump declaró formalmente en sus redes sociales que Estados Unidos asumirá el control del flujo naviero en el estrecho de Hormuz bajo el título de El Guardián del Estrecho. Declaró que los barcos iraníes no podrán transitar por la zona y que Estados Unidos cobrará un peaje del 20% a los cargamentos elegibles de otros países para cubrir los costos de garantizar la seguridad en la ruta. Y afirmó que tiene 1.000 misiles listos en caso de que Irán intente cumplir con supuestas amenazas contra su vida. Esta medida sin precedentes ha generado un fuerte impacto en los mercados energéticos globales, disparando de inmediato el precio del petróleo Brent más de un 4%. El presidente Trump reaccionó con pesar ante la repentina muerte de su cercano aliado político y estratega de política exterior, el senador republicano Lindsey Graham, quien falleció la noche del sábado a los 71 años en su residencia de Washington tras sufrir un paro cardíaco. La pérdida debilita la ya ajustada mayoría republicana en el Senado de cara a las próximas votaciones legislativas. Tras su paso por la cumbre anual de la OTAN en Ankara, en Turquía, los aliados europeos asimilan con cautela los bruscos cambios de postura del presidente Trump. Aunque inicialmente se mostró hostil con la OTAN, reclamando la soberanía de Groenlandia a Dinamarca, amenazando con cortar el comercio con España por su gobierno socialista y quejándose de la falta de apoyo europeo en la guerra con Irán, el mandatario dio un giro inesperado al respaldar la declaración final de la cumbre. Esto incluyó un fuerte espaldarazo a Ucrania y el compromiso de permitirle fabricar interceptores de misiles Patriot bajo licencia, elogiando públicamente a Volodymyr Zelensky. Noticias federales. Un brote masivo de ciclosporiasis,
una infección intestinal provocada por el parásito microscópico Cyclospora cayetanensis. Se extiende a más de 30 estados. El epicentro es Michigan, superando ya los 1.250 casos confirmados, concentrados inicialmente en el sureste del estado. Además de Michigan, las zonas con mayor impacto son Ohio, con más de 400 casos, Nueva York, Texas e Illinois. El parásito se transmite al ingerir agua o más frecuentemente alimentos frescos crudos contaminados con materia fecal humana. El cuadro se caracteriza por una diarrea acuosa muy severa y profusa, acompañada de fuertes cólicos abdominales, hinchazón, fatiga extrema, náuseas y pérdida drástica de peso. Estos síntomas suelen aparecer entre 2 y 14 días después de la ingesta, y si no se aplica el tratamiento adecuado, pueden prolongarse penosamente durante semanas o incluso meses. Las recomendaciones actuales de salud pública insisten en la medida de lo posible consumir vegetales cocidos, ya que el calor por encima de los 70 grados destruye el parásito. El Departamento de Salud de Nueva York mantiene bajo investigación un brote de legionelosis, una enfermedad del legionario, concentrado en el Upper East Side de Manhattan. La infección se manifiesta como una neumonía, una gripe muy severa, con fiebre alta, tos, dificultad para respirar, dolores musculares y confusión. Noticias internacionales. La propiedad de tus sueños al alcance de tu mano. Red Financiera Americana y su agente José Semidey te la hará realidad. Usando el código 25 recibirás hasta $1,000 de descuento en tus gastos de cierre si apruebas las condiciones. Contacto jlsemidey@gmail.com o al teléfono 1571-426-9950. El Servicio de Seguridad de Ucrania confirmó el hallazgo del cadáver de Anastasia Berezovka, la ciudadana ucraniana señalada por la Interpol como la principal sospechosa de haber colocado un artefacto explosivo camuflado en una mochila que estalló en el vestíbulo del edificio Sun Place en Mónaco. El ataque iba dirigido contra el magnate y oligarca de la construcción ucraniana Vadim Yermolayev, sancionado en su país en 2023 por presuntos vínculos con Rusia. La explosión hirió gravemente a Yermolayev, a su pareja y de forma leve a su hijo de 13 años. El Servicio de Seguridad de Ucrania detuvo a 2 hombres acusados del asesinato premeditado. La sorpresa mayúscula saltó cuando uno de los detenidos, un agente de inteligencia ucraniano, admitió la autoría del crimen. Las Fuerzas de Defensa Aérea de Ucrania informaron haber derribado o neutralizado 102 objetivos, 7 misiles y 95 drones. Sin embargo, los impactos remanentes y la caída de fragmentos provocaron daños materiales en 12 localidades distintas. La estrategia de Kiev para ahogar el suministro de combustible de las fuerzas rusas y aislar la península de Crimea se ha intensificado drásticamente en el mar de Azov y el interior de Rusia. Drones ucranianos impactaron y prendieron fuego a 2 buques cisterna rusos. Las autoridades de la región de Rostov confirmaron las evacuaciones de las tripulaciones mientras una de las embarcaciones continuaba ardiendo. Los ataques con vehículos no tripulados también provocaron incendios severos en depósitos de crudo e infraestructuras de refinación en Tver, al oeste de Rusia, y en Yasniki, región de Stavropol, obligando a las autoridades rusas a evacuar edificios residenciales cercanos. El presidente Zelensky confirmó además impactos exitosos en instalaciones de combustible en Ufa y en una terminal de carga en Rostov. En el ámbito operativo terrestre y de defensa, las fuerzas del sistema no tripulados de Ucrania ejecutaron golpes de precisión contra subestaciones eléctricas en zonas ocupadas en Luhansk y Donetsk, cortando nodos de energía clave para la logística del Kremlin. Por otra parte, los analistas de defensa de Kiev evalúan los plazos técnicos tras el anuncio de la licencia otorgada por el gobierno del presidente Trump para que Ucrania fabrique interceptores Patriot en su territorio. Asesores del Ministerio de Defensa advirtieron que debido a los cuellos de botella globales en la cadena de componentes de alta tecnología, algunos con ciclos de producción de 12 a 24 meses,
el inicio de la producción nacional real tomará aún bastantes meses, por lo que el país seguirá dependiendo del suministro directo de las baterías occidentales a corto plazo. China ha enviado una advertencia sumamente firme y tajante a Moscú, calificada incluso como un ultimátum por fuentes internacionales, para exigirle que descarte por completo cualquier uso o amago de utilizar armas atómicas en la guerra de Ucrania. Esta advertencia tiene un peso enorme, porque Pekín se ha convertido en el principal sostén económico y socio comercial de Rusia frente a las sanciones occidentales. Para Pekín, mantener la estabilidad global y evitar un precedente de guerra atómica es una prioridad absoluta. Además, mientras el Kremlin arrastra el desgaste financiero de la guerra, China prefiere proyectar la imagen de una potencia responsable que controla los excesos de su socio, consolidando su propio peso geopolítico frente a Washington. El ministro de Defensa de Israel emitió una advertencia tajante, asegurando que las fuerzas de defensa están plenamente preparadas para intervenir y llevar a cabo operaciones directas contra infraestructuras iraníes si el presidente estadounidense Donald Trump lo solicita o si la seguridad del país se ve directamente amenazada. En el plano diplomático, los gobiernos de Israel y Estados Unidos formalizaron la firma del acuerdo que establece de forma definitiva los terrenos para la construcción del complejo permanente de la embajada estadounidense en Jerusalén, consolidando la presencia diplomática de Washington en la ciudad. Este fue el boletín noticioso de Washington TV, la televisión del futuro ahora, siempre pendiente de las necesidades informativas de su audiencia.